Buen día, ¿en qué le puedo colaborar? Buen día. ¿Me podría brindar información sobre la importación ordinaria, por favor? Con gusto. La modalidad de importación ordinaria consiste en la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida y en libre disposición, con el respectivo procedimiento y pago de los tributos aduaneros. ¿Desea importar algún producto en específico? Deseo importar bicicletas desde Estados Unidos. ¿Cuál es el plazo para el pago de los tributos aduaneros? Los tributos aduaneros deberán cancelarse hasta por el término de un mes contado desde la fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Sin embargo, en caso de presentar la declaración anticipada, podrán ser cancelados desde el momento de la presentación de la declaración y hasta antes de la obtención del levante sin que se generen intereses. El obligado a declarar es el importador, quien realiza la operación de importación. Sin embargo, cuando el documento de transporte llegue consignado a nombre de un consorcio, los obligados a declarar serán las personas jurídicas y o naturales que lo conforman. ¿A quién se le presenta la declaración de la importación? Deberá presentarse ante la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía a través de los servicios informáticos electrónicos que determine la DIAN. ¿Cuál es el periodo de tiempo para presentar la declaración de la importación? La declaración de importación deberá presentarse hasta por el término de un mes contado desde la fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional o en forma anticipada a la llegada de la mercancía con una antelación no superior a 15 días calendario. Teniendo en cuenta que hay 2 plazos para realizar la declaración, ¿qué mercancías se pueden declarar de forma anticipada? Si la mercancía arriba al territorio aduanero nacional bajo los modos de transporte aéreo o terrestre, la declaración de importación deberá presentarse con una antelación no superior a 15 días calendario y no inferior a un día calendario a la llegada de las mismas. ¿Cuáles son los documentos soporte que se deben presentar para la declaración de importación? El declarante está obligado a obtener, antes de la presentación y aceptación de la declaración, el original de los siguientes documentos: registro o licencia de importación que ampare la mercancía, factura comercial, documento de transporte, la prueba de origen señalada en el respectivo acuerdo comercial y los documentos relativos a las condiciones de expedición directa, tránsito y o transbordo o certificación de origen no preferencial, certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, lista de empaque cuando hubiere lugar a ella. Disculpe, ¿a qué se refiere con el documento 6, lista de empaque? El documento de lista de empaque está relacionado con el tipo de mercancía y cantidad que va a importar. Continuemos. Mandato cuando no exista endoso aduanero y la declaración de importación se presente a través de una agencia de aduanas o apoderado. Declaración andina del valor y los documentos justificativos de esta. Declaración de exportación o el documento que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía en los eventos en que la DIAN así lo exija. Disculpe, estoy confundido con el documento 7. ¿A qué se refiere con mandato? El mandato es el documento que le permite darle el poder a una agencia de aduana cuando va a utilizarla para declarar la mercancía. ¿En qué casos es obligatorio presentar la declaración andina del valor? La declaración andina del valor se debe presentar cuando las mercancías que están importando superen los $5,000. ¿Declaración de exportación? ¿En qué caso se debe presentar ese documento? La declaración de exportación se debe presentar cuando una mercancía ha salido con anterioridad del país y va a retornar a este. 10. Las autorizaciones previas establecidas por la DIAN para la importación de determinadas mercancías. Documento de constitución del consorcio o unión temporal cuando los documentos de transporte y demás documentos soporte de la operación del comercio exterior se consignen según corresponda. Certificación de marcación física o electrónica expedida por el SUNIR para los bienes sujetos al pago de impuesto al consumo. Entendido, pero ahora tengo otra duda. ¿Cuáles son las causales para no aceptar la declaración de importación? Las causales para que no sea aceptada son: primero, cuando la declaración de importación se haya presentado con posterioridad a un mes contado desde la fecha de llegada de la mercancía del territorio aduanero nacional. Segundo, cuando la declaración de importación se presente ante una dirección seccional de aduanas o de impuestos y aduanas diferente a la que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentra. Tercero, cuando la liquidación de los tributos aduaneros realizada por el declarante sea diferente a la efectuada por la aduana a través de los servicios informáticos electrónicos, con base en los datos administrados por el declarante. Cuarto, cuando la declaración de importación no contenga alguno de los siguientes datos y sus códigos de identificación: modalidad de la importación, NIT del importador y del declarante, país de origen de las mercancías, su partida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad y valor, tributos aduaneros y tratamiento preferencial si a este hubiera lugar.
Quinto, cuando de la información suministrada por el declarante se infiera que la mercancía declarada no está amparada con los documentos de soporte según el artículo 177. Sexto, cuando el nombre del declarante sea diferente al del consignatario del documento de transporte y no se acredite el endoso, poder o mandato correspondiente. Y finalmente, séptimo, cuando la agencia de aduana no tenga autorización para actuar en la jurisdicción donde está presentando la declaración de importación. Perfecto. Cuando la declaración es aceptada, se debe proceder al pago de los tributos aduaneros. Sí, esto es cierto. Según el artículo 180 se establece que, presentada y aceptada la declaración, el pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya lugar deberá efectuarse a través de los bancos y entidades financieras. Efectuado y acreditado el pago a través de los servicios informáticos electrónicos, se procederá de manera inmediata a determinar una de las siguientes situaciones. Según el artículo 182, las situaciones son: primero, autorizar el levante automático de la mercancía; segundo, la inspección documental; o tercero, la inspección física de la mercancía. En caso tal de que se realice la inspección aduanera, ¿qué debo hacer? Cuando la autoridad aduanera determine que debe practicarse una inspección aduanera, el declarante deberá asistir, prestar la colaboración necesaria y poner a disposición los originales de los documentos soporte. ¿Cuál es el término para la inspección aduanera? Deberá realizarse en forma continua y concluirse a más tardar al día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera a un mayor periodo. ¿La aduanera puede realizar toma de muestras? Sí, tomará muestras de la mercancía cuando lo considere necesario, para determinar la naturaleza, la clasificación arancelaria, el estado de la misma o para asegurar la aplicación de otras disposiciones. ¿Cuándo procede la autorización del levante? La autorización de levante procede cuando, primero, la DIAN a través de los servicios informáticos lo determina; segundo, practicada en la inspección aduanera documentada, se establezca la conformidad entre lo declarado y la información contenida en los documentos de soporte; tercero, practicada en la inspección aduanera física, se establezca la conformidad entre lo declarado, la información contenida en los documentos de soporte y lo inspeccionado. Cuarto, practicada en la inspección aduanera, se detecten errores o omisiones en la marca o se advierta descripción parcial o incompleta de la mercancía, siempre y cuando no conlleve a que se trate de una mercancía diferente. Quinto, cuando practicada la diligencia de inspección aduanera física documentada se suscite una duda sobre el valor declarado de la mercancía importada, el declarante, dentro de los 2 días siguientes a la práctica, presente los documentos de soporte que acrediten el precio declarado o el que modifique o reemplace. Vencido el término previsto en el numeral 5.1, no se alleguen los documentos de soporte o los mismos no se acrediten el valor. No se trate de precios declarados bajo que podrían involucrar la existencia de un fraude, la autoridad aduanera exigirá una garantía. Se suscite duda sobre el valor en aduana declarado con fundamentos en los documentos presentados o en otros datos objetivos o cuantificables. Cuando practicada la inspección aduanera física documentada se detecten errores en la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad o tratamientos preferenciales. Séptimo, cuando practicada la inspección aduanera física documentada se establezca la falta de alguno de los documentos soportes o que estos no reúnen los requisitos legales o que no se encuentren vigentes. Octavo, cuando practicada la inspección aduanera física documentada se establezca que el importador se ha acogido a un tratamiento arancelario preferencial y la mercancía declarada no se encuentra amparada por el certificado de origen, o no se reúna con los requisitos legales o no cumpla con las condiciones de expedición directa, tránsito o transbordo. Noveno, cuando practicada la inspección aduanera física documentada se establezca que la declaración de importación incorpora mercancías en mayor cantidad, sobrantes o en exceso respecto a las consignadas en el documento. ¿En qué momento puedo retirar la mercancía? Para poder retirar la mercancía, el declarante debe entregar la declaración de importación al depósito donde se encuentra la mercancía, donde se verificará el pago de los tributos aduaneros. ¿Cuál es el plazo para que la declaración de importación quede en firme? La declaración quedará en firme transcurridos 3 años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación. ¿Existe la posibilidad de que la declaración no produzca efecto alguno? Sí, no se produce efecto alguno cuando la declaración no presenta la autorización del levante de mercancía, la declaración de importación con una antelación a la llegada de la mercancía y se modifique la cantidad de las mercancías. Para más información, escanee el código QR y cualquier duda no deben contactarnos.